Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un reencuentro que ha puesto a suspirar a más de uno, y no estoy hablando de cualquier reencuentro. Hoy vamos a hablar de Khan y Demet, sí, los protagonistas de esa historia que nos conquistó a todos. Pero eso no es todo. Lo más interesante de este encuentro es que hemos conseguido la opinión de sus excompañeros. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Un clic y estarán al día con todo lo que compartimos. Ya sabemos que la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir conquistó no solo a Turquía, sino a medio mundo con su química en la pantalla. Erkencikus o pájaro soñador como la conocemos aquí fue un fenómeno. Y como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones sobre si su conexión trascendía la ficción siempre estuvieron a la orden del día. Y si efectivamente hubo un tiempo en que su relación fue más que una simple amistad, algo que sinceramente hizo muy felices a muchos fans. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, era como ver un cuento de hadas moderno. Su carisma individual sumado a esa chispa que irradiaban juntos, era una combinación explosiva. Pero como en todas las historias, hubo un desenlace y su relación llegó a su fin. Y como todo lo que rodea a estas grandes estrellas, su separación también generó ríos de tinta y un sinfín de preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se sienten ahora? Estas son las preguntas que nos rondan, ¿verdad? Y es precisamente por eso que hoy queremos ir un poco más allá de los titulares y los rumores. Queremos saber qué piensan las personas que estuvieron ahí, que compartieron set, que vieron de cerca esa química, esa posible conexión. ¿Cómo reaccionaron ellos, los excompañeros de Khan y Demet, ante la noticia de su reencuentro? ¿Hay sorpresa, hay nostalgia, hay algo más? Sabemos que el mundo del espectáculo a veces puede ser un laberinto de apariciones públicas y realidades privadas. Pero es en esas pequeñas grietas, en esas miradas cómplices o en esas palabras cuidadosamente elegidas, donde a menudo encontramos las pistas más interesantes. Hace poco saltó la noticia de que Khan y Demet se habían reencontrado. Imaginen la conmoción. Las redes sociales se incendiaron. ¿Era para un proyecto nuevo? ¿Un encuentro casual? Las teorías volaron. Y claro, como en todo buen misterio, las miradas se dirigieron inevitablemente hacia aquellos que fueron testigos directos de su relación en su momento. Personas que trabajaron codo con ellos, que los vieron ensayar, que compartieron cenas después de largas jornadas de rodaje. Esas son las voces que hoy queremos escuchar. Hemos estado investigando, hablando con fuentes cercanas, y lo que hemos recopilado es realmente fascinante. No se trata de chismes baratos, sino de impresiones sinceras, de reflexiones sobre cómo evoluciona la vida y las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público. Cuando preguntamos a algunos de sus excompañeros sobre este reencuentro, las respuestas fueron variadas y muy reveladoras. Por un lado, hay quienes expresaron una alegría genuina, una especie de qué bueno que se dan otra oportunidad, o si están juntos, que sean felices. Entienden perfectamente la conexión que existía entre ellos y, viéndolos de nuevo, incluso si es en un contexto diferente, les genera una sensación de plenitud. Piensen en esa energía que desprendían en Erkencikus, esa chispa innegable. Para ellos, es natural que esa conexión resurja o se mantenga viva de alguna manera. Es como ver a dos personas que, a pesar de haber tomado caminos separados, siempre tuvieron un hilo invisible que las unía. Uno de los actores que trabajó con ellos comentó, de forma muy casual, que siempre supo que la química entre Khan y Demet era especial. Que no era solo actuación, que había algo más palpable en el ambiente. Y al enterarse del reencuentro, su primera reacción fue una sonrisa, pensando en la buena energía que esa pareja siempre aportó al set. Luego están aquellos que adoptan una postura más neutral, pero no por ello menos interesante. Comentarios como es su vida, y espero que tomen las mejores decisiones para ellos, o lo importante es que profesionalmente sigan brillando, reflejan una madurez y un respeto por la privacidad de los artistas. Estas personas que vivieron de cerca la intensidad de las grabaciones y la presión mediática, parecen entender que las relaciones son complejas y que a veces, lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso sin juicios.
Hubo un miembro del equipo técnico que cuando se le preguntó simplemente dijo, si se vuelven a encontrar y eso les trae felicidad, pues bienvenido sea. Lo que yo vi fue que se respetaban mucho y eso es lo fundamental. Esa apreciación por el respeto mutuo, incluso después de una ruptura, es un detalle muy importante que habla bien de ellos como personas. Y no podemos obviar a quienes, quizás de forma más sutil, dejan entrever una cierta sorpresa, o incluso una pizca de nostalgia. Tal vez recuerdan momentos específicos, conversaciones, esa complicidad que iba más allá de las cámaras. Uno de los asistentes de dirección, con una sonrisa pícara, mencionó que siempre hubo una conexión especial entre ellos, eso era innegable. Verlos de nuevo juntos, quién sabe qué sorpresas nos traerá el futuro. Esa frase de quién sabe qué sorpresas nos traerá el futuro, es la que nos hace pensar, ¿verdad? Deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. ¿Se trata de una amistad reencontrada, de un posible regreso amoroso, o simplemente de una coincidencia profesional? Lo que queda claro de todas estas opiniones es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en las personas con las que trabajaron. No solo por su talento actoral, sino por su calidad humana. Es reconfortante escuchar que a pesar de que las relaciones personales puedan tener altibajos, el respeto y el aprecio profesional se mantienen. Y eso, amigos míos, es un signo de madurez y de grandes personas. También es importante recordar el contexto. El éxito de Erkenci Kuş fue un torbellino. Imaginen estar en medio de esa locura con fans apasionados, con la prensa pendiente de cada movimiento. No es fácil mantener una relación en esas circunstancias. Quizás este reencuentro, sea cual sea el motivo, les permita ver las cosas desde otra perspectiva, con más calma y sabiduría. Los excompañeros parecen entender esto, y por eso sus respuestas, en su mayoría, son de apoyo y respeto. Analizando las diferentes reacciones, se puede percibir un patrón: admiración por su talento, reconocimiento de su química pasada, y un deseo general de su felicidad, ya sea en el ámbito personal o profesional. Es como si todos sintieran que, independientemente de lo que suceda entre ellos, su conexión, ya sea de amistad o algo más, es algo valioso que merece ser celebrado. La energía que aportaron al proyecto fue tan positiva que su reencuentro para muchos es una especie de reencuentro con esa época dorada de Erkenci Kuş. Pero profundicemos un poco más en estas impresiones. Hemos tenido acceso a algunos detalles adicionales que arrojan aún más luz sobre cómo fue percibido este reencuentro desde dentro. Uno de los maquilladores de la serie, que pasó incontables horas con ambos, compartió una anécdota muy personal. Nos comentó que incluso después de su separación, ambos actores mantenían un respeto mutuo y a veces se enteraban de logros profesionales del otro y se alegraban sinceramente. Al preguntarle por el reencuentro, este maquillador, con una sonrisa nostálgica, dijo: cuando vi las fotos de ellos juntos de nuevo, sentí una punzada de emoción. Recuerdo la buena vibra que tenían en el set, cómo se apoyaban mutuamente incluso en los momentos de mayor estrés. Si se han vuelto a encontrar, sea por el motivo que sea, estoy seguro de que habrá una energía especial, una complicidad que solo ellos dos entienden. Esta perspectiva desde un rol que estuvo en contacto directo con su imagen y su estado anímico en el día a día es muy reveladora. Subraya la autenticidad de su conexión y cómo esta perdura más allá de los titulares. Otro miembro del equipo de vestuario, que estuvo muy cerca de ellos durante la creación de sus icónicos atuendos en Erkenci Kuş, añadió un matiz interesante. Dijo: siempre se decía que su química en pantalla era algo que no se podía fingir. Y yo, desde mi posición, veía cómo esa química se trasladaba a momentos fuera de cámara. Había miradas, gestos, una forma de comunicarse que iba más allá de la simple camaradería. No sé qué significará este reencuentro para ellos, pero sé que para mí verlos de nuevo juntos, aunque sea en una foto, me trae recuerdos muy bonitos de una época en la que todo era magia en ese set. Esta cita destaca cómo la intensidad de su relación se percibía incluso en los detalles más pequeños, en las interacciones cotidianas del rodaje. Sugiere que su conexión era tan profunda que trascendía la pantalla y dejaba una marca en quienes presenciaban su día a día. No podemos olvidar la perspectiva de los actores que compartieron escena con ellos. Uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar cualquier tipo de polémica, nos confesó: en un principio, hubo un poco de sorpresa, claro. Uno se acostumbra a ver a las parejas seguir caminos separados. Pero luego, al pensarlo, no me extrañó del todo.
Khan y Demet eran muy compatibles, no solo como actores sino como personas. Vi cómo se cuidaban el uno al otro en el set. Si este reencuentro les ha traído paz, o una nueva oportunidad, o simplemente una buena amistad, yo me alegro por ellos. La industria puede ser muy dura, y tener a alguien que te entienda en ese mundo es invaluable. Esta declaración, a pesar de su anonimato, habla de la comprensión y la empatía que existía entre los compañeros de reparto. Reconoce la complejidad de las relaciones en un entorno tan exigente como el de la televisión turca y valora la posibilidad de que este reencuentro sea una fuente de apoyo mutuo. Incluso algunos de los guionistas y directores que trabajaron en la serie han compartido sus impresiones, aunque de manera más reservada. Se rumorea que hubo comentarios entre ellos sobre la energía magnética que Khan y Demet generaban juntos, y que esa energía era un componente clave del éxito de la serie. Al ser consultado sobre el reencuentro, uno de ellos, con una sonrisa enigmática, comentó: «La magia en la actuación a menudo proviene de la conexión genuina entre los actores». Khan y Demet tenían esa magia. Si la vida los vuelve a unir, significa que hay una razón. Y si esa razón puede traducirse en algo que el público ame, pues será fantástico. Esta perspectiva desde los creadores de la historia añade una capa fascinante al análisis, al vincular su conexión personal con la calidad artística de su trabajo. Sugiere que su química no era solo un fenómeno para los fans, sino también un motor creativo para quienes concebían la narrativa. Es interesante notar la ausencia de cualquier comentario negativo o crítico por parte de sus excompañeros. Esto refuerza la idea de que, independientemente de los altibajos personales que hayan podido experimentar, el respeto y el aprecio mutuo entre Khan y Demet, y hacia ellos por parte de quienes los rodeaban, parecen haber perdurado. Esto dice mucho de su profesionalismo y de su calidad humana. En un ambiente a menudo marcado por la competencia y las rivalidades, esta armonía es un testimonio de su carácter. ¿Y si nos ponemos un poco más soñadores, qué sería lo ideal? Pues para muchos fans, sería verlos nuevamente trabajando juntos, creando magia en la pantalla. O quién sabe, quizás este reencuentro sea el inicio de una nueva etapa personal, un capítulo fresco donde puedan redescubrirse. Lo cierto es que al escuchar a sus excompañeros, se siente una vibra de esperanza y de buenos deseos. Nadie parece tener un mal recuerdo o una crítica negativa. Al contrario, priman las palabras de cariño y respeto. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos, aunque sea solo una fantasía por ahora, es algo que resuena con fuerza en el corazón de muchos seguidores, y estas opiniones de sus excompañeros alimentan esa esperanza. En definitiva, este reencuentro de Khan y Demet, analizado a través de los ojos de sus excompañeros, nos deja con una sensación de calidez y optimismo. Nos muestra que, más allá de las cámaras y los titulares, quedan las personas, las relaciones humanas y los buenos recuerdos. Es un recordatorio de que a veces, la vida nos da segundas oportunidades, o simplemente nos permite reencontrarnos con personas importantes en nuestro camino, para seguir construyendo historias, ya sean profesionales o personales. La energía que transmitían juntos era tan especial que es natural que su reencuentro genere tanto interés y tantas expectativas. La lección aquí es clara: la conexión humana, la química genuina y el respeto mutuo son ingredientes esenciales, no solo para el éxito en la pantalla, sino también para la construcción de relaciones duraderas y significativas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Y con esta reflexión sobre la importancia de las conexiones humanas, tanto en la vida como en el trabajo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las opiniones de los excompañeros de Khan y Demet sobre su reciente reencuentro, y creo que hemos obtenido una visión muy interesante y reconfortante. Como siempre, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.